En realidad, el responsable de la desigualdad social colombiana es el poder. Quienes han estado en el poder. Que es un sector social que se ha adueñado del país en la lógica de enriquecerse y de tener privilegios, pero no en la lógica de construir una nación. Ha excluido permanentemente a la mayoría de la sociedad de decisiones, de riquezas, y precisamente al excluir a la mayoría de la sociedad lo que hace es impedir la construcción de una nación. Es que ya se cayó el mundo del petróleo en Colombia. No es que Petro lo haga, no, es que ya se cayó. Los ingresos del Estado por carbón y petróleo, que llegaron a ser de 3,3 puntos del PIB, hoy son del 0,3 y no se van a recuperar. O sea, ya el dato se produjo sin Petro, con Santos. La solución Santos ha fracasado también. La solución Santos fue reemplazar los ingresos al Estado por impuestos al consumo. Pues claro, había un choque contra la economía, obvia por la caída del petróleo, y al mismo tiempo le agregaste un choque de demanda, disminuyendo. Es la agricultura la que ha sostenido, a diferencia de Venezuela, la economía colombiana y la mantiene en una situación de no recesión, de estancamiento, pero no recesivo. Pero la propuesta derecha, Duque Vargas, es fracking para sacar los cunchos de petróleo, es a prolongar la agonía con un gran costo ambiental. La propuesta nuestra es asumir la realidad. O sea, ya se produjo la agonía, ya se produjo el choque petrolero. Ahora tenemos que comenzar la construcción de la transición hacia la economía productiva. Esas condiciones nosotros cómo las estamos viendo, digamos, en concreto. Queremos una democratización, es la propuesta que estamos haciendo a la sociedad colombiana, una democratización de las condiciones que permiten el trabajo en el siglo XXI. Cuando hablo de democratizaciones que han estado concentradas y se necesita ponerlas en manos de millones de personas. La tercera son las tierras fértiles, porque a diferencia de cualquier país desarrollado, las tierras fértiles de Colombia no producen. No tenemos muchas. Estados Unidos tiene 900 millones de hectáreas, otras 700. China tiene otras 900, Europa tiene 700. La Argentina tiene unos 400 millones de hectáreas fértiles. Nosotros tenemos 15. Es decir, somos un país de tierras fértiles, pero de esas 15 no producen sino 4. Las demás fueron adquiridas, entre comillas, en efectivo o a la fuerza por la mafia. Porque la principal actividad de lavado de activos fue la tierra fértil. Y cuando ya tienes tú concentrada esas 10 millones de hectáreas fértiles sin producir, estás produciendo un choque económico brutal. Porque si esas 10 millones produjeran como en cualquier país del mundo, habría 2 millones de puestos de trabajo, que hoy no están. Y eso explica la pobreza en el campo y la violencia. Entonces, una de las políticas es democratizar esa tierra fértil a través de ponerles impuestos por no ser productivos, que nos creemos llevaría esa tierra o a la producción y muy seguramente al mercado a venderlas. Bajaría el precio, porque el aumento del impuesto bajaría la renta. Nuestro gobierno es una transición, pone las bases y empieza. Una democratización de 10 millones de hectáreas, si la llevamos a un buen ritmo, podría lograr la mitad en el gobierno y pensar que otro gobierno continúe y acabe la tarea. Pero tampoco es de largo plazo. Y en el corto plazo, 5 millones de hectáreas tiene un efecto económico. Estás hablando de 1 millón de puestos de trabajo de relativa calidad. No estoy pensando en una agricultura de jornaleros, estoy pensando en una agricultura de farmers, de granjeros, es decir, de propietarios de la tierra. Y considero que en el caso de
compras del Estado de tierra para entregarse en el mundo campesino, es la mujer la que debe ser la propietaria. Obviamente es una inversión, es gasto público si compras la tierra. Pero los japoneses nos enseñaron. La época Meiji, la que cuenta el último samurái, y muchos países desarrollados lo practicaron imitando el Japón. Y eso significa comprar la tierra con títulos de deuda pública, que ya en el balance, digamos, obviamente implica un crecimiento del endeudamiento público que garantiza la paz y un incremento de la producción agraria sustancial, por tanto la industrialización. Y eso termina, digamos, redundando en ingresos también para el Estado. Entonces, todo aquel que quiera, o aquella, o fondo que quiera apostarle a energías limpias, básicamente pues, las grandes potencialidades de Colombia es el sol, bienvenido. Todo el que quiera apostarle a redes informáticas y aumentar, digamos, la capacidad, la información en la sociedad colombiana, bienvenido. Todo el que quiera construir infraestructuras del saber, bienvenido. Todo el que quiera ayudarnos en procesos agrarios de agroindustrialización o de industrialización, bienvenido. Discutimos con quienes quieren persistir en el petróleo y el carbón, porque lo que queremos discutir con quienes ya están en Colombia es la transición. Otra condición del trabajo en Colombia es el crédito. Capital, digamos, pero en forma de crédito financiero. El crédito financiero de Colombia está altamente concentrado. Como la banca recoge el ahorro de la sociedad existe casi un ahorro forzado a través de la ley 100 en salud y educación, y casi eso es todo el ahorro. Pero la banca privada recoge ese ahorro y lo lleva en formas de crédito a un grupo muy pequeño de actividades, entre otras el petróleo y el carbón. Obviamente eran las más rentables, entre las más seguras. Pero ha dejado sin crédito a la economía popular, que es la que responde por los puestos de trabajo en el país. La economía popular es de pequeños negocios, productivos, comerciales. Esa economía, por millones de personas, está supeditada a un crédito usurero que es de la mafia, del narcotráfico. Aquí le llaman a eso el gota a gota. Para ponerles un ejemplo, mientras un banco privado presta el 2% mensual en pesos, la usura presta el 20% mensual. Y la recuperación de los dineros con armas, que explica parte de la violencia urbana. Es una banca pública la que tiene que asumir ese papel. Y entonces ese es otro de los ejes del programa. Reemplazar el crédito mafioso, ponerlo en los términos del mercado, 2% mensual hoy. Eso le daría un impulso inmenso a la economía popular. Eso se mide en mayores rentabilidades, mayores puestos de trabajo, mayor capacidad de resistencia, etc. Incluso poder crecer esa economía popular. Queremos una democratización, es la propuesta que estamos haciendo a la sociedad colombiana. Una democratización de las condiciones que permiten el trabajo en el siglo XXI. Cuando hablo de democratizaciones que han estado concentradas y se necesita ponerlas en manos de millones de personas. Y esas condiciones son la educación. Colombia tiene el 60% de su población sin terminar lo que nosotros llamamos el bachillerato. Y en el campo el 90%, un tinto a los gringos, pero no, el 90% de la población rural no terminó la primaria. Es decir, hay una inmensa expropiación de saberes de la sociedad colombiana durante los 2 siglos. Y eso nos deja sin capacidades de producción. Pues por obvias razones, porque el principal medio de producción de la economía del siglo XXI es el cerebro. Es el conocimiento. Entonces, digamos, aquí hay un campo que nosotros queremos democratizar de verdad. La prioridad del gobierno es construir un sistema de educación superior gratuito,
para poder romper la brecha e ir transitando hacia mejores niveles educativos de la sociedad hacia adelante. Discutimos con quienes quieren persistir en el petróleo y el carbón, porque lo que queremos discutir con quienes ya están en Colombia es la transición, que de eso también son conscientes. Vamos a poner un ejemplo concreto. Los actuales dueños de las minas más grandes de exportación de carbón en el mundo, no sé si competimos con una Australia, pero aquí tenemos de las más grandes del mundo, sobre todo el Cerrado. Ahí hay unos inversionistas extranjeros, llegaron hace mucho tiempo. Ellos ya tienen unas lógicas también porque están informados de lo que pasa en el mundo. Se quieren ir del negocio. No encuentran quien les compre y eso es lógico. Eso puede llevar a una huida y a dejarnos unos huecos inversos y un pasivo ambiental inmenso y unos trabajadores en la calle y una crisis social ahí en esas regiones profundas. Discutamos la transición. Porque precisamente y por coincidencia geográfica, ¿no? Donde están las minas de carbón es donde mejor podemos usar la energía solar e incluso eólica del país, de la Guajira y el Cesar. Entonces, digamos, una transición en teoría es fácil, incluso desde el punto de vista energético, no tanto desde el punto de vista de divisas. Los mismos que están en el carbón hoy trabajando podrían pasar a trabajar en energías limpias, incluso los mismos capitales, pero hay que discutirlo. Queremos transitar de una economía extractivista hacia una economía productiva. Eso significa, en el caso de la producción, agricultura, industria, saberes, redes, energías limpias, movilización, modos de transporte limpios, etc. Ese es el mundo de la producción. El mundo de la extracción es carbón, petróleo, oro y ya lo demás no cuenta mucho. El mundo se tiene que alejar del carbón y del petróleo y hay inversionistas que jugaron fue a invertir en carbón y oro en el mundo y petróleo. Y hay juego mundial de poderes alrededor donde está en juego la vida de la humanidad. El gobierno de la Colombia Humana es un gobierno que le dice al mundo: nosotros queremos separarnos progresivamente del carbón y del petróleo. ¿Por qué? Porque queremos luchar contra el cambio climático. ¿Y por qué nos sirve esa transición hacia una economía productiva para construir nuestra propia paz y nuestra democracia? Porque el carbón y el petróleo y estos dineros fáciles, que además de generar una enorme oleada de corrupción, no dan la fuerza suficiente a una economía para incluir productivamente a la población. Me temen porque la campaña de la extrema derecha, no solamente contra mí, sino que ha sido ya su modus operandi desde hace aproximadamente 15 años, es el miedo. El miedo creado o real, digamos, pero el miedo es lo que ha posibilitado que por primera vez también en la historia de Colombia la extrema derecha tuviera base popular electoral. Siempre fue muy débil, pero hoy se ha vuelto varias veces mayoría. Y lo ha logrado a través del miedo. Y las formas de construcción de ese miedo han sido la permanencia de la violencia, que obviamente lo causa, o la construcción de miedos. Y estamos ahora que la violencia cede el terreno, digamos, que deja de ser el gran productor de miedo. Entonces estamos ante una gran construcción de miedo. Lo usaron para ganar con el no, de diversas maneras, casi que cómicas, pero efectivas. Por ejemplo, el proceso de paz volvió homosexual a la gente. Un electorado muy grande ya en iglesias, el fundamentalismo religioso que creyó eso. Y paradójicamente, contrario a lo que su propia religión les demandaría, entonces votaron fue por la guerra. Pero digamos, no solo eso, las bajas pasiones, tú eres taxista, ganas menos de lo que va a ganar el guerrillero.
el guerrillero te va a quitar tu taxi, etc. Se construyó una nube, digamos, suficientemente eficaz para darles una parálisis de la población ante la paz o un triunfo del no. Eso ahora está siendo utilizado masivamente también.